Capítulo 13, por favor. Números 13. Para la próxima vez, los que ponen las sillas, les voy a pedir que pongan otra fila aquí, para que todos los que estén acá se pasen para acá. ¿Quién más? ¿Quién está ayudando a la SEO? Estamos más gente, nosotros separaron 20 aquí, para que ayuden con el aseo el día miércoles. Así de que no se hagan de la boca chiquita. No estoy enojado, nada más les quiero decir que se apliquen porque no venimos a sentarnos aquí. En el capítulo 13 del libro de Números, la Biblia nos habla acerca de los 12 espías. Y ustedes van a empezarse a dar cuenta que voy a empezar a hablar, o estoy hablando acerca de la incredulidad del pueblo de Dios que reina ahora como un mensajero de Satanás. La mayoría de la gente cristiana, igual que en esos tiempos, hay una cuestión que es la antítesis de la fe, que se llama incredulidad, y que la mayoría de los israelitas en su tiempo practicaron. Ellos tampoco creían que Dios era poderoso, aunque habían visto milagros, aunque habían visto el mar abierto, Dios les había dado de comer en el desierto, Dios les había dado maná, les había dado codornices. Ellos querían carne, querían una comida diferente y Dios se las dio. Sin embargo, siempre eran personas que se estuvieron quejando. Y esa es una característica mala. También es una característica de los falsos profetas, estarse quejando. Y estas personas, después de haber visto la gloria de Dios y manifestarse a través de haberlos sacado de Egipto con un brazo poderoso, vemos en este capítulo, del capítulo 13, cómo son enviados ellos a investigar cómo era la tierra que Dios les había prometido. Esa tierra ya Dios se las había dado. Ellos tenían que tomarla, pero ya la tierra era de ellos. Ellos tenían que creer que esa tierra era de ellos. Y mandan a 12 personas, y esas 12 personas van a investigar la tierra y regresan, y 10 de ellos se empiezan a quejar por lo que ven en la tierra prometida. Y qué triste se ha de sentir Dios cuando nosotros ponemos nuestra mirada en nuestro dinero, en nuestro negocio, en las personas y no en Dios. Qué triste ha de ser que cuando Dios dice, sabes que mi palabra es fidedigna, es verdadera, mi palabra es verdad, toda la suma de ella es una palabra en la cual tú debes de confiar, y nosotros decidimos voluntariamente rechazar esa palabra que Dios tiene para nosotros, para que en el momento malo esa palabra pueda ser un bálsamo en el desierto, pueda ser un agua de refrigerio, un oasis en el desierto, ¿sí? Una brújula en el mar, ¿sí? Y que cuando nosotros naveguemos podamos estar seguros que esa brújula nos va a llevar a un puerto seguro. Nosotros vemos a través de la historia que el pueblo de Israel ha fracasado porque tiene incredulidad. Han sido rebeldes al llamado de Dios y entonces han fracasado. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto es lo que yo estoy viendo, no nada más aquí, sino en diferentes lugares. La gente se dice cristiana, pero no cree en Dios. Hay muchos que dicen que son cristianos, pero yo dudo que sean cristianos. Y les voy a decir esto. La palabra dice que todos los que le recibieron, Dios les dio potestad de ser sus hijos. Entonces la gente piensa, yo ya lo recibí, yo ya soy cristiano.
Bueno, pues si tú hiciste una decisión de esa magnitud y tú dices que recibiste a Jesús, pero no hay evidencias que digan que lo eres, entonces es una mentira y tú no eres algo. Así de fácil. Porque si yo digo que recibí a Jesucristo, entonces yo debo de comportarme de acuerdo a lo establecido por Jesucristo. Y la palabra dice que Dios nos ha rescatado para que llevemos mucho fruto. Dios a estos hombres, en el capítulo 13, Moisés escoge a 12 personas para que vayan a reconocer la tierra. Y dice en el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observar la tierra cómo es y el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, ¿qué dice? Esforzaos, ¿qué dice? Esforzaos y tomad del fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamac, y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron en 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol por el racimo que cortaron ahí los hijos de Israel. Imagínense, el racimo iba colgando, 2 lo iban cargando, era un racimo, ¿no? Era una tierra próspera, una tierra en la cual Dios decía que destilaba leche y miel, y que ellos tenían que tomarla. Dios te ha dado a ti esa facultad también de saber que la tierra que Dios nos ha prometido destila leche y miel, una tierra de bendición, un lugar donde se producen cosas sobrenaturales. Y dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Estuvieron 40 días, todos los días investigando qué era lo que había, cuáles eran los árboles frutales, qué clase de gente, qué cultura tenían, etc. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y entonces Caleb hizo llamar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué actitud tan buena tuvo aquí, sí, Caleb. De hecho, Josué y Caleb tuvieron una actitud, y como hay personas que conocen la palabra y tienen una actitud que apesta, que está mal, que no es correcta, y que siempre están viendo lo negativo en lugar de ver lo que es correcto. Lógicamente que los de Anac eran gigantes, eran personas que eran como de la descendencia de los ángeles caídos del capítulo 6, y que eran gigantes, y que eran personas que medían aproximadamente de 2,50 a 2,80 metros. Ellos
los vieron. Y Caleb le dice, vamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Bueno, yo quiero decirte que todas las cosas son más fuertes que tú. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes producir fruto. Tú no puedes abrir la puerta. Tú no puedes cerrar la puerta. Dios es el que abre la puerta. Dios es el que cierra la puerta. Y por más que empujes esa puerta, tú no puedes abrir. Es Dios el que hace todas las cosas. Y nosotros necesitamos entender que este pueblo sí era más fuerte y no iban a poder con él, pero nosotros en Jehová, en el nombre de Jesucristo, podremos todo porque Él está con nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. ¿Qué es hablar mal? Es decir, cosas, ¿sí?, que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, algo que va en contra del pensamiento de Dios. Es decir, cosas que desanimen a los demás. Es comportarse de una manera incorrecta, transmitir un mensaje que no es. Estas personas sí dice que hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Quién vio esto? ¿Por qué unas personas, 10 personas vieron que había gentes que tragaban a sus moradores? ¿Sí? Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿Qué vemos aquí? Incredulidad. La gente mira, se guía por los ojos, pero no se guía por la fe. Y la fe no es por vista. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. ¿Qué nos importa lo que esté sucediendo ahorita con todo lo que esté pasando? Nosotros creemos que tenemos un Dios todopoderoso, que sí es una realidad, que sí está pasando, pero nosotros sabemos que Él es nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros y que aunque nos pasara cualquier cosa, Dios está contigo. Yo no sé cómo hay personas que toman decisiones incorrectas, empiezan a tener problemas, se van de la iglesia, dejan de asistir. La pregunta es ¿por qué si tenemos a un Dios todopoderoso? ¿A quién amas más? ¿O de qué tienes miedo? ¿O qué es lo que estás viendo? ¿Estás viendo negatividad? ¿Estás viendo que no puedes? ¿Estás viendo, oyendo lo que los demás te dicen y no lo que Dios te dice? ¿Por qué ponemos atención en lo que nos habla Satanás a través de otra persona? El apóstol Pedro fue usado para que Jesucristo no cumpliera con el propósito. Inmediatamente Jesucristo lo reprendió. ¿Por qué? Porque hay gente que no pone su mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales. Y yo quiero despertar tu conciencia de que si tú eres una persona incrédula o estás siendo incrédula a los propósitos y a las promesas de Dios, dejes tu incredulidad y le digas a Dios, confieses tu pecado y te arrepientas y les digas, Señor, yo soy una persona incrédula y necesito, Padre, creer en tus promesas, porque las promesas de Dios nos liberan, nos hacen personas seguras. Estamos, sí, realmente dentro de la voluntad de Dios, porque su palabra es verdad. Ahorita hay un caos por todo el mundo. Yo quiero decirte que la economía en México va a ser peor, en el mundo va a ser peor. Por eso va a entrar el anticristo, porque va a haber un problema económico mundial que ya lo está viendo, ¿sí? Ustedes vemos que la bolsa de valores está, sube, baja, está a veces en bancarrota, y nosotros nos damos cuenta que los negocios están cerrando y que hay muchas cosas que cristianos y cristianos están pasando. Cristianos y no cristianos están sufriendo en este tiempo. Pero ¿qué es lo que nos distingue? ¿Qué es lo que te distingue a ti? Pues es creer en Dios. La fe. Pero si no ve la gente eso en nosotros y ve incredulidad, como estas personas, ve y toma la tierra. Ve y toma la tierra. ¿Qué Dios es mentiroso acaso? ¿Nos va a mandar al matadero? Sin embargo, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Necesitamos que esa palabra alumbre nuestro camino. Necesitamos que esa palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino.
para que nosotros podamos ser alumbrados y podamos ser dirigidos por la presencia de Dios y no por lo que vemos. No seas de las personas que se distinguen por lo que ven. La mayoría de la gente se distingue por lo que ve. No es que no vamos a poder, no es que son moradores que tragan así a los moradores de la tierra. Son gigantes. No es que las ciudades están amuralladas. No es que mi suegra es muy difícil. No es que yo en mi trabajo es que quién sabe qué vaya a pasar mañana. Y empezamos nosotros a ver situaciones que Dios no quiere que veamos. Dios quiere que nosotros estemos fundamentados en la fe, en la confianza, en la seguridad. Y que nosotros podamos ver más allá que otros. Yo no sé quién seas tú realmente, porque yo no te conozco. Yo sé que vienes aquí, platicamos, sabemos, pero Dios conoce tu corazón y tú sabes lo que hay dentro de ti. Y sabes si crees o no crees, pero también es evidente que se nota, que hay ocasiones en que se nota, que hay ocasiones en que lo que tú haces y lo que tú decides, sí, es visible, no lo puedes esconder. Ellos no pudieron esconder lo que sentían. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza a la gente. Incredulidad, temor relacionado. Y dice aquí, y hablaron mal de los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a los gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, así les parecíamos a ellos. Entonces, ¿qué vemos? Una de las cosas aquí, faltos de fe. Nuevamente, ayer hablé un poco de esto también allá. El problema de la gente, ¿por qué nosotros tenemos falta de fe? ¿Por qué tienes falta de fe? ¿Por qué no crees? ¿Por qué no crees? ¿Por qué decides creerle al diablo y no creerle a Dios? ¿Por qué ves las circunstancias y no miras lo que dice Dios? ¿Por qué miramos lo que no podemos hacer y no podemos mirar lo que Dios sí puede hacer? ¿Por qué ponemos nuestra mirada en lo natural cuando Dios nos dice que pongamos la mirada en lo sobrenatural? Y entonces viene un caos en las iglesias, casi eso es lo que yo estoy viendo. Hoy la gente está haciendo caso de profetas mentirosos que les dicen, vas a tener dinero, solamente da cierta cantidad y tú da tu diezmo y esto y lo otro y aquello y tú vas a ser próspero. Yo quiero decirte también que eso es una mentira. No por lo que tú des esté obligado Dios a darte. Pero la gente está creyendo eso y la gente se está desviando del verdadero propósito que Dios quiere. Estos vinieron a desanimar a los demás porque ellos vieron otra cosa. Ellos no conocieron a Dios, pero distorsionaron lo que Dios les dijo. Y a veces así somos nosotros. Distorsionamos lo que Dios quiere que nosotros veamos. Y lo distorsionamos porque nosotros tenemos un problema de incredulidad. No estamos confiados en Dios. Vienes aquí, tomas estudios, oyes predicaciones, pero sales de aquí y vives la vida que tú quieres vivir. Decides vivir de acuerdo al estándar que tú has decidido y no tomas en cuenta a Dios, y cuando sales de aquí ni siquiera te acuerdas de la palabra que tú escuchaste. Y es un problema. Y después juzgamos a Dios. Ellos lo que estaban diciendo realmente es que Dios los había mandado al matadero, que Dios era injusto porque estos hombres eran gigantes, eran personas que tragaban a sus moradores, eran una ciudad amurallada. ¿Qué iban a hacer ellos? Pero recordemos una cosa, que el Dios que nosotros tenemos, es trascendente, va más allá de lo natural, y que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, y que por eso a mí a veces sí me molesta y sí veo que la gente viene, oye y vuelve a oír y están gordotes así espiritualmente, pero solamente tienen un conocimiento, un asentimiento mental, pero nunca ha bajado a su corazón. Nunca han creído que Dios es suficiente para sus vidas.
Nunca han creído que Dios puede hacer algo sobrenatural en el corazón del ser humano. Nunca han creído realmente que Dios está con ellos. Y piensa la gente, yo no puedo, es que no puedo ir, es que no puedo hacer. Pero no es tanto que no puedas, sino que tú tienes temor de fracasar porque piensas que tú lo vas a hacer. Porque tú eres autosuficiente y no dejas que el Espíritu Santo tome tu vida y Él sea el que te guíe. Él sea el que te encamine, Él sea el que use tu vida. Tú eres el instrumento solamente. Tú y yo no servimos para nada. No tenemos poder para cambiar, no tenemos poder para vivir, no tenemos poder para despertarnos. Pero lo que sí podemos hacer es confiar en Dios. Estas personas, por tener falta de fe, contaminan a los demás. No des. No, pero es que ¿cómo le vas a hacer? ¿Vas a dejar tu trabajo y vas a dar un día económico para servir a la iglesia? No lo hagas. Llega el diablo y empieza a meterte cosas en el pensamiento y decirte, tú no vas a poder. Tú eres una persona insignificante. Tú no sabes nada de la Biblia. Tú no conoces a Dios. Y entonces la gente empieza a dejarse guiar por eso. Oyen pesadamente, como dice Jesucristo. Nosotros debemos de conocer el pesebre en el cual debemos de comer. Y si los animales conocen el pesebre de su dueño, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos, hijos de Dios, personas que piensan, seres humanos que decimos que somos diferentes, no conocemos el pesebre que nos da de comer? ¿Tú lo reconoces? ¿Realmente sabes? Oye, es que no puedo hacer esto porque todos están ocupados. Todo el mundo está ocupado, nadie puede hacer nada. Dime, ¿qué clase de cristianismo es ese? Yo quiero saber qué clase de cristianismo es ese. Todos estamos ocupados. Nadie puede hacer nada por nadie. Nadie puede ayudar. Nadie puede servir en la obra. Nadie puede ir a un estudio porque está ocupado. Nadie puede hacer nada porque tiene sus cosas que hacer. Y entonces yo pregunto, ¿y dónde está Dios en esto? En lugar de que seamos motivadores y le digamos a la gente, ¿sabes qué? Me decía una persona que a veces nos platicamos y nosotros necesitamos conocer a Dios, necesitamos saber quién es Dios. Si Dios te manda a una misión, ¿te dejará solo? ¿Será Dios injusto? ¿Te mandará al matadero? Pregunto yo, ¿es Dios malo acaso en ese sentido? Ahora, si Él te manda a un lugar y Dios permite que te pase algo, pues qué bueno, es su voluntad. Necesitamos también reconocer eso. Pero cuando Dios les dijo aquí, vayan y conquisten la tierra, porque yo ya se las he dado, ellos deberían de haber creído, haber regresado. Oye, sí, nosotros vemos a hombres de 2 metros 50 centímetros, pero el Dios que nosotros tenemos no tiene límite de estatura, es más poderoso. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él es mi pastor y nada me faltará. Pero venimos aquí y nos estamos durmiendo. No, quédate en tu casa. Es que ya es tiempo de hablar así, o sea, yo no le debo nada a nadie. Y es tiempo ya de hablar, de decir, mira, no creas que porque hiciste una oración, o porque tú diezmas y tú das esto y das lo otro, o que vienes a reunirte o cantas o haces el aseo, ¿crees que eres algo por eso? ¿Crees que porque participas en dar la renta eres algo? ¿Crees que porque haces de comer eres algo? ¿Crees que porque vas a las cárceles eres algo? Necesitas vivir, tener pasión, entrega, decidirte, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer con mi vida? Estamos viendo que todas las cosas se acercan y yo veo incredulidad. Pasan cosas y dices, la gente se va a avivar. Le dieron un balazo a este señor, la gente se va a avivar de la iglesia y todos así como relajados. Ay, sí, no es que ay, no, sí, ¿qué fe tiene? Pues no me interesa que digas qué fe tengo yo. ¿Qué fe tienes tú? ¿Qué es lo que crees tú?
no lo que creen los demás. No vivas a través de la fe de otros. Conquista tu propia fe. Cree, lee la palabra, oye a Dios en tu corazón. Haz lo que Él dice que tienes que hacer. Y entonces las puertas de los cielos se te abrirán. Y entonces Él se declarará para ti. Él estará contigo siempre, todos los días. Pero necesitamos nosotros creer. Estos hombres, sí, negaron. Caleb y Josué, que se llamaba Oseas, fueron los únicos que entraron a la tierra prometida por tomar decisiones. Por esto, todos los demás se murieron. Yo me pregunto una cosa: todos los que estamos aquí tenemos la promesa de una tierra prometida. ¿Cuántos de los que están aquí van a entrar? No, es que yo voy a entrar, yo ya me bauticé. Bueno, pues con todo y tu papelito de bautismo, o tu sábana que tienes ahí guardada para que llevársela el día que vayas al cielo y se la entregues a Jesús, Dios te va a decir: ¿sabe qué? Apártense de mí, hacedores de maldad. La gente cree que es cristiana. ¿Y qué dice Dios? Que en aquel día, ¿qué le dirán? ¿Qué le dirán? ¿Qué le dirán? ¿Qué le dirán? No, ¿qué le dirán? Tú dime qué le dirán. Bueno, que en su nombre echaron demonios y hicieron. ¿Y qué les dirá Jesús? Que desaparten de mí. Fíjense cómo les dice. Ellos sacaron sus credenciales. Y así somos los cristianos. No, yo hice, yo saqué demonios, yo fui a la cárcel, pero la gente te conoce que no eres tan dadivoso como dices. Y entonces vas a llegar con Dios. Si la gente nos conoce, ¿cuánto más Dios? Y le dirán: no sacamos demonios en tu nombre, no fuimos aquí y allá, no predicamos la palabra en tu nombre. Y Dios les dirá: apártense de mí. Escuchen: hacedores de maldad. Gente incrédula, gente que decidió vivir este mundo, gente que no le quiso dar 3-4 horas a Dios a la semana para servir al Dios que los rescató. Por eso les decía ahorita, ya Sandra lleva un tiempo haciendo el aseo, luego llega Gaby y le ayuda. Pero ¿por qué no venir? ¿Qué es lo que te detiene? Dime. ¿Qué es lo que te detiene? Vienes como artista aquí, agarras todas las cosas y eres artista, ¿no? Llegan a la hora de la hora. Es tiempo de que cambiemos, es tiempo que creamos que estamos sirviendo a un Dios que merece la gloria y el honor. Venimos aquí para glorificarle, para exaltarle. Yo no vengo aquí para agradarte a ti. Yo no predico para agradarte a ti, ni te voy a decir lo que tú anhelas decir. Yo te voy a decir lo que no quieres escuchar. Cuando oraban por mí que estaba en el hospital, la gente me decía: ya lo queremos acá. ¿Es cierto que me quieren aquí? ¿Quieren la verdad o quieren escuchar mentiras? Si tú eres incrédulo, Dios no va a poder hacer nada en tu vida. Todo se va a detener. Y va a llegar el momento en que tu corazón se va a poner frío como el hielo y no va a haber nadie, ¿sabes qué? Que caliente ese corazón. Porque si Dios no pudo calentarlo, ¿quién lo va a poder hacer? Y dice aquí: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Ahora, vamos al capítulo 13, versículo 1, y dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo... ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice Dios? Yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviarles un varón, cada uno príncipe entre ellos. No era gente del vulgo, gente corriente, eran príncipes, era gente principal del pueblo. Y sin embargo, no creyeron, servían a Dios,
Se decían príncipes, pastores, profetas. ¿Cuántos hombres se están apartando de Dios? ¿Cuántos hombres están yéndose tras del dinero? ¿Cuántas iglesias están yéndose a bancarrota porque los que predican, les predican solamente para endulzar el oído, diciendo tendremos paz aunque la iglesia esté en pecado? Vas a ser próspero, Dios te va a ayudar. Pues sí, Dios puede prosperar tu vida si Él quiere, si tú guardas sus mandamientos. Es una condición. Si tú te esfuerzas, si eres valiente, Dios va a hacer eso. Nosotros necesitamos poner nuestra confianza en Él. ¿Y cuántos creyeron de los 12? ¿Cuántos creen aquí? Mucha gente, yo creo. Bueno, tú te sales de aquí y después ya no se ve nada. Lo haces una vez, 2 veces y lo dejas de hacer porque eres inconstante en todos tus caminos. Es triste. Pero estas personas tenían falta de fe. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿No es Dios más fuerte que ellos? Nosotros tenemos fuerzas algunas para salir adelante. ¿Tienes fuerzas para dejar la depresión? ¿Tienes fuerza para cambiar a otros? ¿Tienes el poder tú para ser diferente? No lo tienes, ni yo lo tengo. ¿Tendrá el presidente el fuerza por sí solo para sacar a este país? ¿Tendrán los diputados a través de sus consejos librar a este país de la hecatombe que viene sobre el mundo? ¿Pudo acaso Nabucodonosor con toda su gloria permanecer en el reino? ¿Pudieron acaso los sátrapas destruir a Daniel cuando lo echaron en el foso de los leones? No, ¿por qué? Porque Dios es soberano, y si nosotros estamos con Dios y hacemos caso a lo que Él dice, entonces nuestra vida va a ser diferente. Y nosotros necesitamos llevar fruto que alumbre el cristianismo. Vean lo que dice San Juan 15. Ahora ya todos son cristianos. ¿Eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ya recibí a Cristo. Ya me bauticé. Yo desde chiquito soy cristiano. Dicen. ¿Y dónde está tu convicción? ¿Dónde está tu credibilidad en Dios? Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? ¿Quién es el jardinero? ¿Quién es el jardinero? Su padre. El papá. ¿Quién es David? Jesús. Jesús. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Escuchen bien. Para que nosotros podamos llevar fruto, ¿qué necesitamos? Estar pegado a la vid. O sea, la rama debe de estar pegada a la vid. Si no, no produce. No hay fruto, no hay nada. Entonces, número 1, yo tengo que estar pegado. Esto quiere decir, debo de ser dependiente de la vid, de Jesús. Y dice, ya vosotros estáis limpios. Bueno, luego voy a leer el 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, si esto sucede, si no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo va a quitar. ¿Eres cristiano tú? ¿Tú llevas fruto? Estamos llevando fruto. ¿Y no te inquieta eso de que tú puedas parar en el infierno? ¿No te inquieta? Si no aguantamos aquí, estamos, ay, es que llegaron y asaltaron, ay, es que ya no voy a ir, ay, es que no tengo para el camión, y vives a 3 cuadras de aquí, y no te quieres venir caminando.
¿Cuál fruto? Te levantas en la mañana, no agarras tu Biblia. No hay el deseo, no hay el anhelo por aprender, por tener una comunión, por decirle a Dios, Padre, gracias Señor, revélame tu palabra, quiero ser diferente, ayúdame, fortaléceme Señor. ¿Qué va a hacer por el que no lleva fruto? Lo quitará. Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Por eso es la poda. Por eso cuando un árbol, ¿sí?, de manzanas o de pepinos, o luego de pepinos no hay árboles de pepinos, pero de manzanas, ¿sí?, de tejocotes, de duraznos, etcétera, se poda, lógicamente que lleva más fruto. Porque si no, ese árbol puede tener ciertas cosas que afectan el fruto porque no se poda, ciertas plagas. Pero aquí dice, lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que los he hablado. Permanecer en mí. Fíjense cuál es el mandamiento. Permanecer en mí y yo en ustedes. O sea que si Él permanece en mí y yo permanezco en Él, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes. Somos independientes de Dios. Dejamos que el mundo nos abrume, dejamos que el mundo nos contamine, que meta sus ideas aquí en la cabeza, y nosotros en lugar de que permanezcamos en la vid, ¿sí?, y que empecemos a dar fruto, lógicamente que si no permanecemos en Él, ¿cómo nuestra vida sobrenatural va a mantenerse si no permanecemos en la vid? Dice, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Entonces yo no puedo permanecer. Ellos, regresamos otra vez aquí, ellos no dieron fruto en el capítulo 13 de Números, no dieron fruto, no llevaron fruto, no glorificaron a Dios. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. La gente se queja. Ellos eran quejumbrosos, siempre se estaban quejando. Aquí vemos en la primera queja. No, es que están muy grandotes. No, es que ese problema es más grande que yo. Sí, pero tienes a Dios. Y se van a levantar gigantes en tu vida. ¿Y qué vas a hacer cuando se levanten esos? Por ejemplo, ya tenemos un gigante ahorita en este país. Número 1, el virus. Número 2, la economía. Número 3, la gente está empezando a tener problemas mentales. ¿Y por qué sufre así de eso? Porque no tiene ninguna esperanza. Y yo no entiendo cómo cristianos, en lugar de estar viendo ahorita las comedias ahí en su casa, no vienen a reunirse. ¿Qué les interesará? Digo, y así tengo que decirlo. Si se ofende la gente, en lugar de cambiar, de decir, wow, sí es cierto, ¿qué hago yo aquí escuchando ahí al príncipe azul? ¿No? El güero y la no sé qué. Es la telenovela que se la saben ustedes, no me digan que no. Porque cuando no vienen aquí, prenden su tele en el canal 2 y viven la vida del güero y la otra señora, que es una señora que se dedica a sacarle el dinero a la gente rica. ¡Ay, qué buena obra está haciendo esa señora! ¡Ay, es que tiene hijitos! ¡Ay, pobrecito! Nos gustan las historias tontas a nosotros. Vivimos en un mundo de fantasía, cuando deberemos de venir a la palabra y pasar tiempo en la palabra. Por eso hay
hay mucho desertor en el cristianismo porque no conoce a Dios, no se detiene en Dios, no piensa: Dios, tú eres poderoso, Señor, quiero hacer tu voluntad, me contestes bien a mí positivamente o no lo hagas, Señor, yo voy a seguir creyendo en ti, como decía Job, aunque Dios me matara, en Él confiaré. ¿Puedes decir eso tú? Entonces necesitamos nosotros, ¿sí?, que nuestra boca no sea perversa, porque ellos hablaron mal. Hay gente que habla cosas perversas, ¿no? Ay, ¿a poco vas a venir mañana, mujeres? Ya, o sea, imagínense cuántos años llevo yo. ¿Creen que a mí, cuando ustedes van, yo ya vengo? Y saliendo de aquí, ¿vas a venir mañana, mujer? No vayas a mujeres. Además, pues la verdad es puros problemas.